Vamos todos a buscar la palabra de Dios. Busquemos el libro de Primera de Samuel. Vamos a leer el capítulo 17, versículo 32 al 35. Primera de Samuel 17, 32 al 35 dice así: Entonces David dijo a Saúl: Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, respondió Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David respondió: A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño. Yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y le sigo golpeando hasta matarlo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que podemos venir a adorarte, alabarte, glorificarte. Y ahora te pido, Señor, que podamos recibir una palabra que viene de ti. Pongo este tiempo en tus manos y sé, Padre, que es voz tuya y no de hombres. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El contexto no debe ser un pretexto para no obedecer a Dios. No puede ser un pretexto para no confiar y para no avanzar. Y fíjense que aquí tenemos una situación muy interesante en la palabra de Dios. David llega a un campo donde él no era soldado, donde él no tenía ninguna armadura, donde él no tenía entrenamiento de guerra. Entonces el contexto decía: no puedes. Aquí tú vas a salir derrotado. Pero Dios, él decía, mejor dicho, Dios está conmigo. Entonces, en medio de ese contexto, había una palabra de fe. La lógica era: David, vas a salir destrozado. Pero en este día yo quiero que veamos algunos puntos importantes de lo que realmente el contexto va a hacer que deje de ser un pretexto y comience lo de Dios a hacerse efectivo en nuestra vida. Y lo primero que te quiero decir es que tu contexto no define tu llamado. David tenía un llamado y el contexto por el cual él llegó a ese momento al campo de batalla no definía lo que él iba a hacer. ¿Por qué? Porque David era un pastor, él no era un guerrero. Era el menor de su casa y era subestimado y hasta ignorado. Y lo primero que David tuvo que pelear en su contexto de vida fue el que él era rechazado. Y parece que cuando la gente lo conoce y de repente le decían: Rey David, cuéntame tu historia. Y cuando David comienza a decirle: tú sabes que lo primero que yo descubrí en mi vida es que yo era un rechazado. No, David, tú estás loco, ¿cómo tú vas a decir que tú eres un rechazado si tú eres el rey, el ungido, el que ha peleado las batallas para Dios? Pero había un contexto primero, y el contexto es que él era rechazado. ¿Y dónde está esa historia? No se la voy a leer, pero en el mismo capítulo de Primera de Samuel, pero en el capítulo 16, ahí vemos la historia de cuando Samuel llega a la casa de Isaí y llega para ungir al nuevo rey. Y ¿saben qué? David ni siquiera fue invitado. Imagínense ustedes que ustedes tienen 7 hermanos, son una pila de hermanos allí, y que papá o mamá digan: mire, hoy viene el profeta a visitarnos. Todos alístense, todos prepárense, todos se visten bien bonitos, pero tú, David, te quedas allá afuera. Tú te quedas haciendo tu trabajo, cuidando las ovejas, porque tú no vas a estar en ese momento, porque yo como papá no creo que tú seas el próximo rey de Israel. Ustedes pueden imaginarse lo que David podía tener albergado ahí en su corazón. Por eso muchas veces a nosotros nos suceden cosas en nuestra vida, que nosotros queremos hacer un drama, que nos quieren marcar. Y Dios dice: eso no es lo que yo estoy viendo, eso es lo que tú estás viviendo, pero eso solamente es un paso para lo que yo te voy a entregar. Entonces David podía sentir el rechazo de su padre. Y conoce esta sensación antes de llegar a ser rey, antes de pelear con Goliat, antes de escribir salmos. Ya él sabía lo que era un hijo rechazado o un hijo olvidado. Pero escucha esta verdad para tu vida. El rechazo de la gente nunca detiene la elección de Dios.
Voy a repetir, el rechazo de la gente nunca detiene la elección de Dios. Tú eres escogido, tú eres diferente, tú no vas a hacer lo mismo que tengo que hacer yo, tú vas a hacer algo que Dios va a poner en ti. David estaba afuera con las ovejas y ni su propio padre pudo ver el potencial. Fue totalmente ignorado de su propia casa y era la casa donde Dios lo iba a levantar. Eso es demasiado interesante. A veces la gente se le olvida invitarte para la mesa. A veces la gente no te da esa importancia, pero tú tienes que saber lo que tú eres para Dios. Te puedes preguntar, o te puedo preguntar, ¿quién te dejó fuera? Un hermano, un amigo, una familia, un grupo, una oportunidad. Pero déjame decirte algo muy interesante. Dios no necesita que te inviten. Él te manda a llamar. ¿Por qué? Porque tú eres el escogido. No importa si la gente está contando o no está contando contigo. Eso no cambia el lugar que Dios ha preparado para ti. Vamos a ver qué sucedió. Ahora sí, vamos a leer el versículo 10 y 11 de este capítulo 16. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces el profeta le hace esa pregunta a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Porque yo estoy viendo que aquí ninguno de estos, el Señor me está afirmando de que va a ser el próximo rey. Entonces cuando le hace la pregunta, Samuel, me imagino que con pena, se ve obligado a admitir, sí, queda uno. El menor, el que está ahí cuidando ovejas, que ese quizás ese no, yo no lo invité porque no creo. Y fíjense que Samuel, o mejor dicho Isaí, cuando da la respuesta, no es que dice, sí, ahí queda mi hijo David, sino que dice, ahí está el menor. Todavía seguía en sus palabras como papá, como autoridad, despreciándolo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Samuel? No nos sentaremos en la mesa hasta que él venga. Esto significa, lo que es tuyo, nadie se lo puede comer. Lo que Dios ha dispuesto para ti, nadie te lo puede arrebatar. Lo que Dios ha preparado para ti, hasta que tú no llegues, no se lo van a dar a nadie, porque eres tú el que va a recibir esa bendición. Entonces Dios hace que esperen a que David venga. Por eso tú tienes que tener paciencia, porque lo tuyo no se lo va a quitar, no te lo va a quitar nadie. Señor, es que va pasando el tiempo y yo no veo, eso es tuyo. Dios lo está preparando para ti, pero está preparando un corazón y más adelante vamos a ver esto. Dios no se levanta en secreto. Cuando Dios te va a promover, Él te va a promover en público. Y Él levanta a sus escogidos muchas veces delante de aquellos que dijeron que no podían o que no confiaban en ti. ¿Y sabes por qué? Porque Dios ve no lo que ve el hombre. Cuando Samuel vio ese poco de hijos de Isaí, hubo uno que se llamaba Eliab, que era el más grande, el más fuerte. Y él dijo, este debe ser el ungido. Este debe ser. Y Dios le dice, no te equivoques, que Dios no ve lo que ve el hombre. Dios mira el corazón. Dios mira lo que está allá adentro. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? No es tan importante lo que tú aparentes por fuera. Si estás muy bonito o no estás muy bonito. Lo importante para Dios es lo que está en el corazón. Porque el corazón es lo que tú no puedes mostrárselo a todo el mundo, pero Dios sí lo ve. Tú puedes tener una apariencia, pero el corazón no puede. Y no podemos engañar a Dios con la apariencia porque Él está viendo. ¿Qué vieron los hombres? Hasta su padre vio un pastorcito, pero Dios vio un rey en proceso. Los hombres vieron al menor, al más pequeño, pero Dios vio a alguien que estaba dispuesto. Entonces lo importante es el corazón que tú tienes. Los hombres veían en David a alguien que olía a ovejas. Yo no sé cuántos de ustedes les pasa que de repente los hombres
Están en su casa vistiéndose y de repente su mujer comienza a cocinar y pone un buen sofrito y unos cortes de cebolla y la casa se impregna de esos olores. Y cuando tú sales, la gente te dice, échate un poquito de agua para hacer una sopa, porque hueles a verdura, hueles a cebolla, hueles a tomate. Yo me imagino que cada vez que David entraba a la casa decían, ya llegó David, el pastorcito, está hediondo a sol, a calor, a sudor, a oveja. Y nosotros somos aquí los bellos de la partida. Eso era lo que los hombres veían. Pero Dios veía en David un hombre que iba a sostener la corona. No importa si olía cebolla, no importa si olía tomate, Dios veía un hombre que iba a sostener la corona. Entonces, si tú estás pasando hoy por algún proceso, tu proceso no anula tu propósito. No te dejes engañar por el enemigo, porque hay momentos en nuestra vida donde nosotros nos sentimos que no avanzamos, que estamos en 3 y 2 y parece que yo no tengo un propósito en esta vida. Pero tu proceso no anula ese propósito. David no salió directamente del campo a la corona. Cuando el profeta reconoció que este era al que tenía que ungir, entonces primero vino el aceite. Lo ungieron para poder ser rey, pero luego vinieron años de proceso. No le entregaron de una vez la corona. Nosotros vamos a tener temporadas donde quizás vamos a ser olvidados, vamos a ser subestimados, vamos a ser malinterpretados, vamos a ser rechazados. Pero escúchame lo que te voy a decir, ese proceso no está para destruirte, ese proceso está para prepararte. Porque muchas veces lo que nosotros pasamos parece que nos van a destruir y no, Dios permite que pases por ahí porque te va a levantar, porque te va a preparar. Y tú hoy te voy a decir que tú eres el escogido de Dios, tú estás ungido por Dios, tú tienes un vino nuevo, tú tienes un aceite. Pero va a llevar un proceso antes de que llegues a ser rey, porque Dios necesita preparar ese corazón. David aprendió a pelear en secreto, aprendió a adorar en secreto, aprendió a ser fiel en secreto. Y ahora Dios podía confiarle a él lo que sea en público, porque ahí comenzó ese proceso. El segundo punto importante de tu contexto es que no es pretexto para detener tu obediencia. Cuando Saúl ve a David, le dice, tú no puedes. El contexto aquí dice, tú no puedes. Eso gritaba una imposibilidad. Es imposible que eso sea factible que suceda. Pero David no obedeció al contexto, obedeció a Dios, que era el que lo estaba mandando. Y vamos a regresar a la palabra, 1 Samuel 17, versículos 36 y 37, dice así. Si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo incircunciso, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. El hombre estaba seguro de lo que iba a hacer. Saúl no estaba convencido. Y le dijo, bueno, no hay más opción. Dale, a ver qué sucede. A lo mejor te van a liquidar y todos seremos testigos de eso. Pero nuestra obediencia debe ser nuestro mayor recurso en cualquier situación. En lo bueno y en lo malo. Porque siempre nos toca obedecer. Pero nosotros a veces decimos, estoy demasiado cansado para orar. Tengo demasiados problemas para ir a la iglesia. No estoy listo para servir. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos obedecer. Porque Dios no te está pidiendo comodidad. Dios te está pidiendo un corazón que le obedezca. Y saben que la obediencia abre puertas. La obediencia abre puertas que el contexto te puede cerrar. Si tú sigues pensando en lo que tú estás hoy y no estás dispuesto a obedecer, difícilmente vas a llegar a ese nivel donde llegó David de ser rey. Porque nos toca obedecer. Obedecer, ¿sabe lo que significa? Obedecer significa hacer algo el cual no quiero hacer.
¿Por qué? Ejemplo práctico, sencillo. Si tú llegas a la iglesia a la 1:30, nadie tiene necesidad de decirte que tienes que estar en la iglesia a la 1:30 porque a esa hora comienza el servicio y a esa hora comenzamos a adorar al Señor. Es algo que tú lo tienes establecido en tu corazón. No necesitan decirte nada. Pero si tú acostumbras a llegar a la 1:45, a la 1:50, a las 2, a la 1:38, de repente el pastor o el líder te dicen, oye, es bueno que llegues a la 1:30. Como tú no lo tienes consolidado, para poder ver la bendición, te toca obedecer lo que te está diciendo la persona. Pero nosotros muchas veces nos levantamos, bueno, pero ¿por qué? ¿Y qué tanto? ¿Y qué? Entonces, obedecer es hacer algo que no estamos haciendo. Porque si no, no necesitamos obedecer porque lo tenemos consolidado. Entonces, en este contexto, la obediencia es hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y como lo decía, Dios no te pide comodidad, Él te pide que le obedezca. Y la obediencia te va a abrir puertas. Te vas a sorprender. Hay gente que muchas veces me han pedido un consejo y yo se lo he dado. Y yo digo, si me vas a pedir un consejo es porque entiendo que mi consejo tiene valor para ti. Porque si tú me vas a pedir un consejo y tú vas a hacer lo que tú quieres, con mucho respeto te voy a decir, no me hagas perder el tiempo. Porque ¿para qué me pides un consejo si cuando yo te lo dé, tú vas a seguir haciendo lo que te da la gana? Entonces, si tú me pides un consejo, yo te puedo abrir un abanico de posibilidades y decirte, yo pienso que debería hacer esto, esto y esto. Y en muchos casos veo que la gente dice, ok, pero no lo hace. Y van pasando procesos, van pasando días, meses, hasta años. Y cuando finalmente deciden hacer caso, obedecer el consejo, comienzan a ver cómo la vida se va transformando. Y me dicen con ese corazón lleno de gozo y de alegría, pastor, lo que me dijiste ha comenzado a hacerse una realidad en mi vida y ahora estoy viendo el proceso. Y ustedes saben qué le digo yo, amén, qué bueno hermano, pero estás en el nivel 2. Si me hubieses hecho caso hace un año, estuvieses en el nivel 4. ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo algo que ya yo he visto, que el Espíritu Santo me ha mostrado y necesitamos obedecer. Entonces nuestro contexto, cuando obedecemos, va a cambiar, porque nos va a sacar de la lógica y nos va a sacar de cualquier excusa. Y así vamos a poder llegar al punto 3, que es que el contexto se somete al poder de Dios que hay en ti. Lo que tú tienes se va a someter al poder de Dios. El poder de Dios es el que te va a abrir puertas. ¿Saben cuál fue la respuesta de David cuando Goliat se le paró enfrente? David le dijo, tú vienes a mí con espada y lanzas, pero yo voy en tu contra en el nombre de Jehová de los ejércitos. A mí no me importa lo que tú tengas, yo sé lo que yo tengo. A mí no me importa quién tú eres, yo sé lo que yo porto. Cuando tú como hijo de Dios sabes lo que tú portas, sabes que eres lleno del Espíritu Santo, sabes que el Señor te va a abrir puertas. A ti no te importa lo que el enemigo diga, a ti no te importa lo que la situación diga, a ti te va a importar lo que tú eres en Dios. Porque eso te va a abrir puertas. Ahora, David no ignoró el contexto. David no ignoró que el gigante era grande y que venía equipado. Porque le dijo, tú vas a venir de esa manera, yo voy a ir a ti de otra manera. No fue que lo ignoró ni se echó a reír. Sabía que el gigante era grande, sabía que ese pueblo tenía rato ya que nadie lo quería desafiar. Pero David sabía algo. David sabía simplemente que su Dios era más grande que ese gigante. Muchas de las cosas que nosotros no terminamos de consolidar en nuestras vidas es porque le damos tanta importancia al problema, que el problema puede ser tan grande en nuestra vida y se nos olvida que Dios es más grande que ese problema. Y le damos en el contexto la importancia indebida en vez de ir hacia lo que realmente tenemos que ir, al que nos puede sacar de esa situación que se llama Dios. Lo que hoy te detiene, dile que está a tu lado, lo que hoy te detiene, mañana será tu testimonio. Lo que hoy te tiene paralizado, frisado, con ganas de llorar, sin ver un futuro,
Mañana va a ser el testimonio que tú vas a poder decirle a otra persona: yo estaba como tú, a mí me pasó lo mismo, yo sé lo que es sufrir por esto, pero hoy Dios me levantó, hoy Dios me restauró, hoy Dios me lo multiplicó. Y hoy yo te puedo decir que si tú confías en Dios, Dios te va a promover. Si le va a dar al Señor, déselo fuerte. ¿Y sabes por qué? Porque cuando no pones pretextos, entonces Dios te da la victoria. Cada vez que eliges la fe por encima de las excusas, el gigante cae. David podía haber dicho 1000 excusas cuando se vio enfrente, pero no, él persistió en la fe. Y cuando tú persistes en la fe, el obstáculo se va a mover. Lo que te impide avanzar se va a quitar. La puerta que está cerrada se va a abrir. Lo imposible comienza a ocurrir. David no esperó las condiciones perfectas. Es un error que hacemos. Tengo que estar alineado. Estos planetas tienen que alinearse. Porque cuando el sol dé la vuelta hacia el otro lado, entonces no, empezamos a buscar excusas que no nos ayudan a que la fe se levante. David no buscó condiciones perfectas. David actuó por lo que tenía. ¿Qué tenía David? Una onda, 5 piedras y la presencia de Dios. Con eso se movió él. Él no estaba esperando, bueno, espérense que yo voy a ir a un entrenamiento online, 48 horas para que me den un certificado, y cuando ya tenga el certificado de guerrero yo vengo a... Él sabía lo que él tenía en su mano. Entonces te pregunto hoy, ¿qué tienes en tu mano? Porque lo que tú tienes en tu mano hoy es lo que Dios va a usar para iniciar el camino hacia ese milagro que tú estás esperando. No es lo que te falta, es lo que tienes. Con fe y con obediencia, Dios la va a usar para bendecirte. Lo va a poner a tu disposición. Mírense qué interesante esto. Cuando Saúl visitó a David para decirle, y Saúl estaba con su uniforme de campaña, le entregó un casco de bronce y le entregó y puso en su mano una coraza. Y le dijo, dale, vístete de esto, que con esto es que tienes que enfrentar al gigante. Y si tú lees la palabra de Dios, tú vas a encontrar que David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar. Pero eso era muy pesado, no podía moverse. Pero el rey le dice, esta es la vestidura del rey, y con esto es que tú tienes que luchar. Y David lo intentó, pero no se pudo mover. ¿Y sabe por qué? Porque no estaba acostumbrado. Él todavía no estaba acostumbrado a eso. Iba a ser en algún momento él iba a ser rey y se iba a acostumbrar a pelear con eso. Iba a dar muchas victorias al pueblo de Dios, pero en ese momento todavía no estaba preparado para ello. De modo que hizo, se quitó todo eso, se quitó toda esa armadura, tomó su bastón, fue al río, fue a recoger las piedras, la metió en la bolsa de pastor y luego le fue a echar mano al filisteo. ¿Qué te quiero decir a ti hoy? Muchas veces decimos, Señor, si yo tuviera esto, yo te sirviera con amor. Señor, si yo tuviera lo otro, yo fuera el mejor cristiano del mundo. Señor, si mi esposo hiciera esto, yo me postraría ante ti. O si mi esposo hiciera esto. Y muchas veces le ponemos cosas y excusas y pretextos a Dios. Y lo que Dios te está diciendo, ¿qué tienes en las manos? Porque lo que tú tienes en las manos hoy es lo que te va a servir para abrir las puertas. Bueno, pastor, lo que tengo en las manos son un pocotón de problemas. Son problemas que te van a ayudar a abrir las puertas. Lo que tengo en la mano es una desilusión o que estoy quebrado económicamente. Eso te va a ayudar a abrir las puertas. ¿Por qué? Porque te vas a levantar en fe y no vas a poner tus ojos en el problema, sino que vas a poner tus ojos en el Señor. Para David era un pan comido vestirse de eso, luego que fue guerrero, pero en ese momento no. Entonces, ¿qué gigante estamos usando como pretexto? ¿Qué excusa estamos poniéndole al Señor?
porque estás atravesando una crisis financiera, porque tienes un diagnóstico médico, porque estás pasando por un momento doloroso, porque hay alguien que no te apoyó. Recuerda que David comenzó siendo rechazado, así que hoy todo espíritu de rechazo se tiene que ir de tu vida. Porque David pudo haber dicho, no, yo no voy a entrar para allá si a mí no me tomaron en cuenta. Y yo sé que el 89, o vamos a decir el 98.9, para dejarle un poquitico, si en un inicio el papá llama a todo el mundo y te dejan a ti afuera, en el momento que el profeta te dice, ven que falta uno, a mí no me invitaron. A mí no me invitaron, yo no soy plato de segunda mesa. ¿Y por qué no me dijeron de un principio? Ah, seguramente que falta uno para ungir, ¿verdad? Porque si hay alguien que de repente nosotros hacemos una partida de béisbol y no lo tomaron en cuenta, y de repente uno de los que iba a ir dice, mira, no puedo ir porque me salió algo en el trabajo. Y llamas a uno, mira, sabes que estábamos completos, pero se nos fue uno y necesitamos uno para que el equipo no... No, vale, ¿por qué no me avisaste en un principio? No puedo, se inventa cualquier cosa. Pero David sabía quién era y sabía cuál era la preparación. Entonces sabía que esta preparación que yo tengo aquí tiene que ser para algo grande. Esta preparación no es para algo pequeño. Así que aunque me hayan rechazado, allá adentro es donde está mi lugar. Entonces yo pregunto, ¿qué gigante estás usando como pretexto? ¿El que no te quieres preparar? ¿El que tienes inseguridad personal? Hoy Dios te dice, entrégame tu contexto y yo te doy mi poder. Entrégame lo que tú crees que tienes que entregar y yo te voy a dar mi poder. David venció no porque tenía armas, David venció porque tenía convicción. David no venció porque tenía experiencia, sino porque tenía la presencia de Dios. Entonces, tener convicción y tener la presencia de Dios no están para los estudiosos, para los preparados, para los que saben, para los eruditos. Tener fe te va a abrir la puerta que tengas la convicción de que Dios está contigo. Entonces eso está para el alcance de cada uno de nosotros. Dios te dice, tu contexto cambia, pero mi poder sigue estando en ti. Mi poder permanece. Y hoy te puedo decir, si Dios lo hizo antes, Dios lo va a volver a hacer. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que tengan un corazón de David. De buscar y de creer en Dios antes de ser rey. De buscar y creer en Dios hoy en la situación que puedas estar atravesando. Antes de que Dios te levante, antes de que Dios te restaure, es hoy que tú debes comenzar a creer que Dios lo va a hacer. Y no es que quizás, a lo mejor, bueno, si tengo suerte. ¿Sabe cuál fue la respuesta que dio David? Así como Dios me libró del oso y del león, también lo hará de este filisteo. Y Dios me va a librar. No dijo, bueno, quizás, vamos a ver, no. Así como ya lo hizo en el pasado, lo va a volver a hacer hoy. Y así como el Señor te ha librado de tantas cosas en el pasado, Dios lo va a volver a hacer hoy. Pero son corazones que deben permanecer en la fe. Porque fe no es una esperanza vaga. Fe no es de momentico, de ratico, cuando siento que las cosas están saliendo bien. Fe es la certeza basada en la fidelidad que nosotros podemos tener en Dios y que sabemos que Dios no va a fallar. Como Dios no va a fallar, yo sigo teniendo fe. Porque lo que Dios ha sido, Él seguirá haciendo. Lo que Dios ha hecho, Él lo seguirá haciendo. Ese es nuestro Dios. Entonces, este pasaje nos invita a hablar de fe cuando quizás otros hablen de miedo. A recordar tus victorias pasadas. Si en un momento tuviste abundancia, recordar ese tiempo porque Dios lo puede volver a hacer. Y lo puede hacer el doble de lo que tenías antes, porque ahora tienes una fe. Antes quizás lo hacías por tu propio esfuerzo, ahora lo vas a hacer reforzado porque Dios está en medio del proceso.
Confiar en Dios más que en tu propia capacidad. Eso va a hacer que tu fe crezca. No permitir que el gigante avance. Si tú lees esta parte de la palabra, aparte de que Goliat era gigante y era grande, todo el tiempo iba diciendo palabras. Y las palabras que iba diciendo, el pueblo empezaba a tener temor. Entonces no puedes dejar que el enemigo te argumente mucho, porque el argumento te saca del propósito de Dios, que ahí no te quieren, que tú hiciste, que lo otro, que aquí, que allá, que brinca, que salta, que no puede, que sí puede, que no importa. Y si deja que el enemigo empiece a traerte argumento a tu mente, tu fe comienza a bajar. Pero cuando venga el primer dardo del enemigo, y por eso el escudo en el arma es la fe, el escudo de la fe, es para que todo dardo del enemigo tú lo puedas rechazar. Y cuando el enemigo comience a traer, es que esto, fuera este pensamiento en el nombre de Jesús. Yo sé lo que el Señor ha dicho de mí, y yo sé lo que Él me va a entregar, y yo sé quién soy yo. Así que yo no puedo presentarme hoy como que yo estoy en derrota. Porque yo tengo que actuar basado en lo que Dios me muestra en su palabra, lo que Él hizo, lo que Él ha hecho y lo que seguirá haciendo. Porque la palabra dice que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. El Señor no cambia. Nosotros sí cambiamos nuestro contexto, pero el Señor no cambia. Y si lo hizo con David, lo va a hacer contigo también y lo va a hacer conmigo. Pero tú tienes que estar dispuesto a cambiar tu lógica y que Dios pueda actuar. Tu presente no determina tu futuro. Dile que está a tu lado. Tu presente no determina tu futuro. Vuélvele a decir, es Dios el que lo determina. Si tú confías en Él, Él te va a dar la victoria ante cualquier gigante. Qué bueno es que yo pueda decir, mire, qué bueno es que tú entres a un campo de batalla y te digan, tu victoria está garantizada. Tú peleas confiado, tranquilo. Yo recuerdo en la época cuando me tocaba jugar, habían roles. Había un rol que yo era jugador de todos los días. No importa si hoy me iba de 4-0 en blanco, hacía un error. Yo sabía que el día siguiente iba a jugar. Entonces terminaba el juego, yo me sentaba en mi locker, hacía una reflexión de lo que había hecho mal y me preparaba para el día siguiente. Cuando ya yo llegaba el día siguiente al terreno, ya eso había quedado en el pasado. Porque tú sabías, había una tranquilidad de no importa lo que hagas hoy, mañana tú estás jugando otra vez. Pero qué diferente era cuando ya el rol era, en mis últimos años, juega de vez en cuando, entras de bateador emergente, si alguien se lesiona vas a jugar tú, juega los domingos para que los regulares descansen. Y tú sabías que tenías una sola oportunidad para hacerlo bien, porque si te iba mal, iba a pasar una semana antes de que volvieras a jugar. Entonces era diferente el modo de pensar, la confianza que había de que ibas a jugar todos los días contra el que tienes que hacerlo bien, porque si no vas a verte la banca. Tendría que ir al mercado, comprar un pañito y un spray de Pride. ¿Se acuerdan ese Pride? Que era el de limpiar la banca. Así nos decíamos nosotros. ¿Te compraste el pañito del Pride? Bueno, límpialo porque vas a jugar banca toda esta semana. Qué importante es que tú vayas a una guerra contra el enemigo, que se levanta con argumentos en tu contra y que tú sepas que eso ya está ganado, que ya el Señor te lo dio, que ya el Señor te lo puso en tus manos. Tú tienes que solamente terminar de completar la batalla para obtener la victoria, porque ya el Señor lo hizo por ti y está garantizado. Pero sabes que hay algo importante y con esto que ya quiero terminar. Tiene que haber una conexión con Dios. Tiene que haber una conexión íntima con Dios para poder ver hecho realidad el milagro que tú estás esperando. Porque no se trata de lo que la iglesia va a hacer, de lo que los adoradores van a hacer, de lo que la palabra va a decir. Si nosotros no aprendemos a tener conexión íntima con Dios, difícilmente podamos ver el plan de Dios hecho en nuestra vida. Cierro con esto, vamos a buscar Mateo 6:6. Y fíjense lo que dice este versículo.
Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿sabes qué? Mira, David no ganó ni porque era más fuerte, ni porque era más grande. David ganó porque primero, ya él se había preparado y tenía fe de lo que podía lograr. En lo público, el Señor le dio la victoria ante el gigante Goliat. Eso lo vio todo el mundo. Dice la palabra de Dios que se extendió la fama de David. Y ahí fue donde comenzó a levantarse el bullying. Ustedes saben que el bullying nació en la época de Saúl y de David. Porque comenzó a cantar y dice la palabra que eran las mujeres. O sea que las mujeres comenzaron con el bullying. Decían, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. ¡Eh! Y Saúl comenzó a darle eso en el corazón. Y comenzó a tener envidia en contra de David. Y lo vio como rival, en vez de verlo como equipo. Se extendió la fama. ¿Sabe dónde comenzó toda esa fama de David? Cuando nadie lo veía. Cuando estaba ahí, sentado debajo del árbol, oliendo a oveja, oliendo a sol, hediondo a sudor, pero salía un oso, salía un león, y dice la palabra que lo leímos, que él iba, y hasta que no le quitaba la presa, no la soltaba. Y si todavía el león estaba con cosas, lo agarraba por la melena y le daba su tate quieto. Ese es David. David hacía eso y él no estaba pensando, ¿será que me está viendo mi papá o me están viendo mis hermanos? Él hacía eso, ¿sabe por qué? Porque esas eran las ovejas de su padre. Y decía, la tarea mía es cuidar estas ovejas. A mí me plantaron aquí para cuidar las ovejas de mi papá. Y la preparación que él tenía en privado lo llevó a que pudiese tener éxito en público. ¿Sabes por qué? Porque aparte de la preparación física que tenía, y si no le tiene miedo a un león, a un oso, menos le va a tener miedo a un hombre, era porque Dios dijo, si este jovencito pelea como pelea por las ovejas de su padre, cuando sea rey, va a saber pelear por el pueblo de Dios. Y desde lo que hacía de joven, ese corazón que tenía, es lo que Dios vio para ponerlo y exaltarlo a rey. Entonces es importante que tú entiendas hoy que no es tanto lo que tú llores, que no es tanto lo que tú digas, que no es tanto lo que tú te molestes. Lo importante es que tú tengas tiempo a solas, que cerrado la puerta ores con Dios, que cerrado la puerta leas la palabra de Dios, que cerrada la puerta lo busques en intimidad, que te arrepientas. Y es ahí donde va a venir la victoria en público. ¿Y qué pasó aquí? ¿Cómo es eso que tú tienes ahora esto? Nadie conoce el contexto de nadie. Es muy fácil juzgar cuando uno ve ahí, pero tú no sabes lo que la gente ha tenido que pasar y las lágrimas que ha pasado y el tiempo que ha pasado con el Señor doblando rodillas. Entonces el Señor sí lo ve. Es el Padre que te levanta. Entonces debemos nosotros ser intencionales en buscar ese tiempo de intimidad con Dios, porque Dios no te lo va a regalar. Y Él te dio por gracia la vida eterna, pero tú tienes que luchar porque la palabra dice que si tú lo buscas en lo íntimo, en lo privado, Él te va a poner en lo público. Si tú quieres tener una vida pública exitosa, tienes que buscar al Señor en lo privado. Ahí donde nadie te ve, donde te quitas las vestiduras de rey y estás en la presencia de Dios, como lo hacía David. Entonces Dios te va a sorprender, porque van a suceder cosas maravillosas. David tiró una onda y se la metió en el medio de la frente al gigante. Ustedes pueden ver unos lanzadores de Grandes Ligas o un lanzador, un quarterback de fútbol americano, que necesitan practicar todos los días practican una vez y otra vez y 100 lanzamientos y lanza y lanza y lanza. Y puede ser que en una lanzada la lanzaron mal y se le fue. Ustedes saben lo difícil que era las probabilidades de que David desde el sitio donde estaba se la metiera en todo el medio de la frente y no le pasó por un lado o le dio en el hombro o le dio en el pecho. Lo que pasa es que esa piedra estaba dirigida por la mano de Dios.
La vida tuya va a ser dirigida por Él cuando en el tiempo de intimidad tú te decidas buscarlo. Y no esperar a ver qué van a decir el domingo, a ver si la palabra me gusta o no me gusta. Esta palabra me dio un chin de ánimo. Ahí arrancamos, pues, échale medio tanque de gasolina, un cuarto, que eso me aguanta hasta el miércoles. Y cuando no te gusta la palabra, tú sales como que fui a perder tiempo en la iglesia, porque hoy el Señor a mí no me habló. Tú puedes ir para el gimnasio todos los días de tu vida, pero lo que tú comas es lo que va a determinar si eso va a ser efectivo o no. Lo que tú te tragues y te comas de la palabra de Dios y el tiempo de intimidad es lo que va a determinar lo que tú vas a crecer o no. Entonces sí, tenemos que tener fe, pero tenemos que accionar. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hoy debemos eliminar toda excusa de nuestra vida. Es que yo soy así, es que yo, y a veces es hasta mentira, porque para la cosa del mundo somos una manera y para la cosa de Dios parece que son otras. Y eso lo he dicho yo muchísimas veces, en muchísimas prédicas. Tú ves a la gente en un concierto mundano y brinca, y brinca, y brinca. Y tú lo ves aquí en la iglesia. Mi hermano, ¿por qué tú no levantas la mano? Es que me da pena. Te da pena. Pero yo vi un video que subieron que tú estás pegando más brinco que nada. Parecía que estabas mandando a todo el mundo pajón de tanto que te estabas moviendo. Pero en la iglesia te da pena. Yo no creo que sea pena. Yo creo que tu corazón todavía no ha entendido lo que es adorar a Dios. Suena fuerte decirlo, sí, suena fuerte. Pero de ahora en adelante, nada en nuestra vida va a ser más fuerte como que el papá de David lo rechazó. De que su propio papá no vio el potencial. Ya nada en nuestra vida puede ser tan fuerte. ¿Sabes por qué? Porque Dios sí te escogió. Tú eres un escogido de Dios, tú eres una escogida de Dios. Estás en el lugar de privilegio. Tú decides cuánto tiempo vas a estar en el contexto de preparación antes de que llegues al lugar donde Dios te está llamando. Y cada uno de nosotros tiene problemas, tiene necesidades, tiene momentos difíciles, sí. Pero eso es la plataforma que Dios va a usar para levantarte. Es la plataforma que Dios va a usar para poder glorificarse en tu vida. Así que nuestro contexto va a cambiar, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Dios está dispuesto a bendecirte. Yo no sé si hoy tú estás enfrentando algún tipo de gigante. Ahí en la intimidad. Yo no sé si te sientes subestimado, si sientes miedo, si te sientes limitado, si necesitas recordar lo que Dios ha hecho por ti. Si necesitas, como decía mi esposa, tener un corazón agradecido de lo que ya Dios hizo por nosotros, de lo que ya Él conquistó a nuestro favor. Solamente tenemos que tomar mano de eso y echar mano a la obra, porque ya Dios lo conquistó. Imagínense que a ti te llamen mañana lunes y te digan, hermano, tienes un mercado de $800 en Costco, solo para ti, tiene tu nombre. Y tú digas, wow, gloria a Dios, yo lo creo. ¿Fuiste? No, no fui, no me moví, me dio flojera. Tenía que trabajar, estaba amanecido, tenía sueño. Oh, las mismas excusas que muchas veces le ponemos al Señor. Pero si a ti te dicen, tienes un mercado en Costco de 800, ¿a qué hora hay que ir? No, tienes que estar entre 8 y 9:30, porque a las 9:30 abren las puertas para todo el mundo y a las 9:30 pues ya eso lo guardan. ¿A qué hora? A las 8. A las 7:50 estoy ahí. Así como llego a la iglesia puntual, igualito voy a llegar puntual a Costco. Fíjense que debemos cambiar nuestra forma de pensar. Porque si no nos está funcionando algo, pues quiere decir que hay algo que tenemos que cambiar. Y Dios te dice hoy, aunque esa situación esté pasando en tu vida, mi propósito en ti permanece. Dios no varía, Dios no cambia, Dios no dice, ay, qué decepción, ¿hasta cuándo?
Lo que Dios dice es, estoy esperando el momento porque mi propósito sigue esperándote a ti. Así como el profeta le dijo a Isaí, hasta que David no venga, no nos podemos sentar a comer. Hoy Dios te dice, hasta que tú no llegues a esto, no vamos a poder seguir al siguiente nivel. Dios sigue esperando. La pregunta es, ¿cuánto tiempo quieres seguir esperando tú? Es declarar, el gigante cae y mi victoria permanece. Yo estoy hecho nada más y nada menos que con el linaje del escogido de Dios. Es lo mismo que me corresponde a mí. Entonces quiere decir que hay algo que está preparado para ti.